Ya, colegas, vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidas. Después de una semana feriada, un lunes feriado para nosotros y un lunes donde hicieron sus podcasts. Así que, bueno, vamos a dar inicio entonces a eso. Y, por supuesto, siempre iniciando brevemente esta vez con una recapitulación. Recuerden que hacemos esto para saber a dónde queremos llegar. Esto es importante siempre, siempre, siempre estar recordando. En la evaluación docente también está como parte inicial que tiene que ver con la activación de conocimientos previos y también el logro de las metas y objetivos. Partimos iniciando básicamente recordando los modelos históricos de la discapacidad, modelos que ya hemos comentado anteriormente, no tiene que ver necesariamente con una mirada solamente cronológica, sino que también muchos de esos modelos aún continúan en el lenguaje, en el accionar, incluso en los planes de trabajo de ciertas instituciones y profesionales, que es importante ir comprendiendo también bajo qué paradigmas se sitúan, con qué lenguaje realmente se expresan frente a sus estudiantes, pacientes desde el área médica, y desde ahí nosotros vamos dando cuenta también en la forma de trabajo que ellos llevan a cabo. En la clase 2 profundizamos, por supuesto, leímos algunos papers, esto apoyando también que algunos modelos no podemos solamente reducirlos a una mirada solamente social, sino que todo ello viene desde una transformación interna, donde cada país o cada institución va mirando a sí mismo y va entendiendo que las personas en situación de discapacidad deben ser considerados en ciertas políticas, también en espacios sociales, públicos, por supuesto, asegurando participación, inclusión, etcétera. Y así podemos ver varios modelos a los cuales, por supuesto, la revolución viene de las mismas personas. Interesante mirada también, hay diferencias sutiles en algunos países, por supuesto, por la cultura, por las normativas nacionales internas, etcétera. Bien interesante ese apartado. Es bueno ir conociendo algunos detalles, cómo van surgiendo algunos cambios, siempre desde la mirada, lamentablemente, de las mismas personas, que son justamente las que tienen que lidiar y vivir con esas normativas. Luego pasamos a la discapacidad intelectual como concepto. Comentamos también que estamos desde una mirada de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, porque nos permite una mirada mucho más social, mucho más integral, que ve al sujeto más allá de la mirada médica que tienen algunas otras fuentes que también son importantes y que hoy día de hecho voy a comentar. Y nos quedamos hasta el enfoque multidimensional, esta mirada justamente que tiene que ver con la consideración de sujeto no solamente del ámbito cognitivo, lo mismo pasa con lo que ustedes comentaron en los podcasts, no solo la mirada del diagnóstico, sino que también de la mirada desde su funcionamiento diario, desde la capacidad de poder alimentarse, vestirse, comunicarse, cómo es la interacción con la familia, cómo es la interacción con su comunidad, y desde ahí, pues, por supuesto, nos quedamos posicionados. Entonces, ¿hasta dónde queremos llegar? Por supuesto, queremos llegar hacia la interpretación del sujeto, no solamente como una unidad o un ente que participa en los contextos, sino que también comprendiendo su complejidad, es ahí donde nos quedamos, y entendiendo también cómo se puede apoyar entonces a un ser tan complejo con todas esas características. Así que de hecho hoy día vamos a hablar de una de las herramientas. Y antes, no quiero dejar pasar, por supuesto, la mención a los podcasts. Y aquí voy a prender mi cámara un poquito. Me voy a alejar un poco de la pantalla, siempre, yo les he dicho, estoy siempre muy pegado a la pantalla. Los podcasts estuvieron muy interesantes, tengo que felicitar porque con respecto al año pasado han subido mucho el nivel. Increíble cómo va evolucionando también las IA. Todos ocuparon IAs para poder diseñar, de alguna, bueno, casi todos usaron IAs para diseñar fondos, para diseñar las estructuras de los podcasts, música de fondo. Así que más que felicitarlas a todas, realmente fue un interesante escucharlas. Tengo que decir además que utilizaron muy bien las instrucciones porque realmente utilizaron autores, utilizaron todos utilizaron autores, todos situaron además las preguntas orientadoras como parte de la discusión. Hubo muy buena capacidad de comunicación y fluidez, porque por supuesto acá es difícil conectarse, grabar, etcétera, y hacer justamente las voces. Así que felicitarlas, voy rescatando un poquito de cada una, desde alguna cita o desde algo que dijo alguien en particular. Acá me apareció en esta interacción
interesante la cita de Maturana, por ejemplo. Una educación verdaderamente inclusiva comienza cuando reconocemos y valoramos la diversidad. La cita es más larga en realidad, pero me pareció interesante cómo incluyen los autores lo situaron la mayoría de manera muy natural y eso también se agradece. Por supuesto que cuesta y ahí voy leyendo siempre cada vez que ustedes suben los trabajos, la mayoría me escribe, profesor, subo el trabajo, grabamos varias veces o agradecemos, no sé, que nos pasamos unos minutos. Me gusta que me comenten y que detallen más cosas. A veces no respondo, voy leyendo, reviso el trabajo, después cuando le sube la retroalimentación voy a poder comentar un poco más, pero... gracias por hacerlo también porque eso también humaniza más la evaluación y la retroalimentación. Bien, además, voy pasando por supuesto, están todos. Vemos otros diseños, entretenido ver cómo también se van vinculando, en este caso, tres personas. Entonces la comunicación tiene que ir cambiando en un pimponeo mucho más rápido también me quedo con una frase. Por supuesto que ese valor no debería solo poner un diagnóstico, sino que reconocer las fortalezas, las barreras y el contexto y los apoyos que requieren los estudiantes. Bien interesante también la mirada en ese sentido. Bien los audios en general, no sé si los editaron post producción, pero la verdad es que todos estaban muy claritos. En algunos puse un detalle con respecto a la música que se escuchaba un poquito más fuerte, pero en general estuvieron muy bien situados desde la edición. Em, También, bueno, tenemos diversidad, hay una persona que lo hizo de manera individual, pero aún así tuvo un acompañante anónimo, que después voy a ir preguntando en la retroalimentación escrita cómo lo hizo, porque realmente le salió muy bien. También me quedo con una frase que dice, el desafío de avanzar hacia una educación más humana, más inclusiva, que esté centrada en el desarrollo integral de cada estudiante, y eso también habla del objetivo de la asignatura, que es justamente el poder dar una mirada que va más allá de los enfoques clásicos, ¿no es cierto? Olvidándonos un poco de esta mirada que tiene que ver con mirar al sujeto desde el coeficiente intelectual. Por ejemplo, cada vez que uno toma una carpeta de apoyo y mira el CI y mirar el sujeto realmente como alguien más allá que un resultado, más que un instrumento estandarizado. Y finalmente, bueno, este es el que comentaba también, una escuela debiese preguntarse cómo participa el estudiante, qué barreras reales enfrenta y qué apoyos necesita para desarrollar su máximo potencial. Ya, perfecto. Ok. Sí, pero parece que lo revisé. Antepenúltima, ahí está, ya. Súper bien, gracias, Gabriela. Sí, sí, sí. Preguntarles cómo se sintieron, los grabaron muchas veces, tuvieron muchas dificultades o les fue más fácil. Cuéntenme, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo quería comentar eh, que la verdad fue como medio difícil, igual como organizarnos un poco en el tema de cómo hacer en podcast de forma virtual, Sí. porque, pues, claro, no quería que se notara como un diálogo así como por mensaje, porque mi idea era como incluirlo como por video, así como cada audio es una pregunta, Ah, claro. pero no se iba a escuchar como de forma de fluido. Mm. Entonces tuvimos que como grabar las llamadas finalmente, de ahí como Uy, integrarlo al podcast. De ¿no se ahí como notó? yo lo hice de forma de dos formas, así como que cada una estábamos hablando y de ahí tuvimos que, la edición igual fue como bastante compleja, Wow. pero la verdad que fue entretenido, igual como que pude como investigar mucho más de lo que es el Canva, de lo que se puede hacer dentro del Canva, Sí. y eso fue como entretenido, igual por mi parte, igual fue como, ya se pudo como evolucionar más. Lo hicieron en Canva con voces separadas. No se nota. Oh, si no me lo dice, no subes. La verdad es que me Sí, dejó o sea, como sorprendido. que grabamos la llamada y ¿Ya? yo con la edición ahí con el Canva, cada diálogo lo editaba. Oh, qué bien. Qué felicitaciones. Qué buena edición. No, si no me lo dice, no me hubiese dado cuenta. Oh, Sí, qué pero bien. fue muy bacán, así como ir ingeniando cómo poder hacerlo. Eso fue Oh, qué. como muy entretenido, a menos por mi parte, igual en el tema de los tiempos, que era como de 10 minutos, Sí. ahí como que se nos complicó un poco. Pero tratamos de resumir lo que más se pueda y poner en el podcast lo más importante, y ahí todo se dio bien. Mm. No, felicitaciones. Muy buen trabajo. No me hubiese dado, no hubiese creído que lo hubiesen hecho con Canva. Claro que le agrega mucha más dificultad que bien.
Bien, buen trabajo y también buenas ediciones. Me gustan las portadas que eligieron. El podcast es tremenda herramienta. Muchos profesionales tienen podcast y sería entretenido que se tomara más como idea en el ámbito de la educación. Y si pudiese dar un apoyo así, también me gustó que en algunos casos les dieron un sello propio, hubo más informalidad en algunos lenguajes, pero sin dejar de lado la discusión de fondo y el contenido, también el apoyo a autores. Así que felicitaciones realmente, que muy agradado con los trabajos que hicieron. Y también felicitar porque fueron muy responsables en el proceso, cumplieron también con el día que se les dio. Las semanas fueron subiendo sus trabajos siempre dentro de la fecha, así que de verdad que valoro muy bien esta actividad. Y frente a eso, por supuesto, continuamos entonces. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en esta revisión del enfoque multidimensional. Ah, perdón, ¿alguien más quería comentar algo? Perdón, antes de salir de la pantalla y ir al contenido. No, yo solo quería agregar algo que, que respecto a como a la flexibilidad igual que dio como con el tiempo, porque igual ya eran de entre 8 y 10 minutos, y en un inicio yo dije, oh, es mucho porque yo lo hice sola, entonces dije, voy a estar hablando 10 minutos de corrido, es como mucho, se me va a hacer eterno. Y la verdad es que siento que hasta a veces faltaba un poco de tiempo para profundizar algunas ideas, porque el tema igual es como muy amplio, muy interesante. Entonces fue como que al final ya me pasé un poquito, pero logré sintetizar igual. ¿Cómo la voz masculina era una IA o era alguien lo acompañó? No, le pedí a mi pareja que hiciera las preguntas, que en el fondo era como eso para que guiara un poco la conversación, porque igual yo traté de hacerlo como, como tipo un diálogo, Sí, sí. pero, pero claro, como para que no sonara como tan raro, dije ya que él haga todas las preguntas, así quedaba como más, como tipo conversación o tipo entrevista, como así. Dígame que Esa tiene era la idea. una voz radial. Yo pensé que era Sí, una IA. de Pensé, hecho fue como chistoso porque se metió en el personaje, así que igual fue entretenido. yo pensé que lo había editado con Notebook KLM, lo que agrega en una parte de audio, y hay una voz masculina que es muy similar. Dije, ¿será IA? Debe ser IA. No pensé que era una voz real. No, lo iba a hacer, pero al final él igual quiso ayudarme, le interesaba el tema también, así que fue mejor porque también aprendió algo. Qué bueno, me gusta. Salió muy Sí, buena la voz, entonces. Voy a tener que gracias. corregir mi pauta porque creo que le puse como pregunta, ¿es voz con IA? Así que qué buena, qué buena, qué buena. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Hoy día tenemos varios elementos que mencionar. Tenemos que cerrar este tema del enfoque multidimensional. Ya nos queda nada esta clase y la próxima. Así que se va esto rapidito. Las semanas son muy, muy breves. Gracias, María Jesús, por comentar la situación de su compañera. Em, de todas maneras, ya está grabando la clase, así que no se preocupe. Voy a subir esto más el material complementario. ¿Ya? Bueno, comentar entonces que nos quedamos en esta revisión del enfoque multidimensional, el enfoque que, recordemos, está presente en los FUDEI actuales, de manera, por supuesto, más implícita, no tan detallada con estos mismos títulos, pero está presente. Esto recuerden que este análisis lo realizamos para conocer cuál es el apoyo puntual que requiere para mejorar el funcionamiento humano desde esta perspectiva multidimensional. Nos quedamos revisando el apartado de la dimensión 2, esto lo alcanzamos a ver, así que voy más rapidito, que tiene que ver justamente con aquello que no evalúa el currículum de manera directa, que tiene que ver con la movilidad, el transporte, la alimentación, el uso funcional de las tecnologías y el manejo de dinero. Y aquí, bueno, podría colocar manejo de dinero y de la hora, por ejemplo, hay elementos que actualmente estudiantes sin situación de discapacidad, estudiantes regulares en educación media, no conocen o no manejan adecuadamente el dinero. De hecho, me ha tocado casos donde los jóvenes no manejan ni siquiera o conocen bien todas las monedas nacionales ni el uso del horario analógico, sino que como por supuesto los smartwatch y los teléfonos tienen esta hora digital, no sabe leer las manecillas de un reloj clásico analógico. Y eso también es interesante desde el punto de vista del análisis que hacemos de las funciones de la vida diaria, la autonomía y por supuesto el manejo de ciertas habilidades que nosotros a veces damos por hecha que se enseñan en casa, pero no necesariamente. Lo mismo que el uso del transporte.
que nos toca incluso en educación superior conocer casos donde los padres todavía acompañan a sus hijos a la universidad porque ellos todavía no toman locomoción de manera independiente. Lo abordamos también desde el punto de vista de la discapacidad en esa oportunidad. Hablamos de los medios, hablamos de situaciones que ocurren lamentablemente en algunos espacios comunitarios, donde las instituciones públicas propician espacios de inclusión, pero aún así, lamentablemente no son bien utilizados por la comunidad. No hay una mayor conciencia sobre respetar, por ejemplo, el espacio determinado para personas en situación de discapacidad dentro del transporte público, las plazas inclusivas o propiciar a través de la escuela elementos que ayuden a la alimentación independiente o vestuario que permita la muda más rápida o tecnologías que propicien el uso de plataformas para la comunicación o para el desarrollo de actividades. Hablamos también si habían tenido que crear en su momento algún objeto adaptado y mostré algunas imágenes que creo que aproveché de complementar con otras más que nosotros en general en la formación terminamos nosotros haciéndolo de manera manual porque les voy a mostrar algunas imágenes de objetos adaptados pero que venden actualmente en nuestro país y son carísimos. Hay instituciones, empresas de Instagram que aquí voy dejando pero, por ejemplo, estas pulseras, 18.300 pesos, pulseras con pictograma o sistema aumentativo alternativo de comunicación, que va con, justamente con algunas imágenes fundamentales para la comunicación, pero fíjense el valor, algo que podríamos perfectamente hacer en casa personalizado e incluir nosotros nuestros propios pictogramas. Estas bandas elásticas que venden en los chinos también, que es básicamente para reducir la ansiedad. Se utiliza mucho con estudiantes con hiperactividad, también con dificultades sensoriales o de la autorregulación. 10.000 pesos y sabemos que los chinos valen, ¿cuánto? 2.000, 3.000 pesos y viene una serie de banditas elásticas con diferentes niveles de tensión. Mm. O encontramos esto que me parece sí más novedoso, que tiene que ver con el seguimiento de la lectura, 6.000 pesos, pero en AliExpress estos están pero regalados de barato. También los podemos hacer con mica transparente, hacer los cortes, hacer redondeadas las puntas, y ahí gastan mucho, mucho menos. Así que los sugiero a quienes no lo han hecho nunca. Bueno, los mismos chinos, yo soy bueno para ver los materiales chinos. Compren estas micas transparentes, incluso estas micas que vienen en las cajas plásticas, de repente uno las saca en vez de botarlas, las rescata, las limpias con alcohol y le hace un corte y hace un pequeño anillo y un letrerito para que puedan seguir la lectura. Casi gratis con las cajas, pero acá vale casi 7.000 pesos. Estos elementos ya son un poquito más específicos para el agarre de botellas, sobre todo para personas que tienen dificultad en la prensión palmar única, es decir, la capacidad de poder apretar la mano y tener la firmeza de. Entonces aquí 3.500 pesos, sí, creo que está dentro del precio, una banda de goma para las botellas. Y estos elementos que también terminamos haciendo con estas masitas que venden en la feria, también se pueden hacer para tomar el lápiz, ayudar a la prensión de pinza. Esto también me parece más específico, que tiene que ver con mordedores. Hay de diferentes tamaños y formas. Permite también bajar los niveles de tensión. Acá están en lápices para que muerdan y para que vayan descargándose un poquito. Y estos que el set, miren el set, casi 50.000 pesos el set de utensilios, bueno, intercambiable, tiene agarre con una banda que permite ajustar a diferentes tamaños de mano, pero aún así no es un material que no podríamos hacer en casa o con los apoderados también. Estos platos que tienen ventosa también se pueden realizar, lo hemos hecho con estudiantes, o agregándole goma eva o algún tipo de plástico o de goma que permita, sobre todo la goma de bicicleta, de los forros de las bicicletas, también ayuda mucho a que no se mueva de la mesa o con este con ventosa que también es muy bueno para evitar que se vuelque y también tiene una parte mucho más elevada para poder arrastrar la cuchara, que también me parece bien, bien pensado. Y la ropa adaptada, que esto va a depender de la persona, ropa con velcro, o con imanes, que también podemos ver, o con broches, que es más fácil justamente para poder apoyar a personas que tienen que mudarse en escuela o tienen que hacer muda de ropa durante el día. Y las mesas con escotadura, que siempre sirve mucho el padre o la madre que trabaja con madera en casa y que puede ayudar a hacerlo, porque en las escuelas, y de hecho yo llevo
Llevo 5 años en una universidad privada pidiendo que compren de estas mesas. Tengo una estudiante con silla de ruedas, todavía no compran, la estudiante ya está en su seminario de título, no la han comprado. Se movilizaron, pero creo que llegó una, nunca se ocupó, siempre anda, hay que buscarla en no sé qué sala, que es un tema también. Pregunta, ¿han tenido que crear, creo que lo pregunté en su momento, ¿han tenido que crear o han comprado o han sugerido a la familia comprar ciertos elementos o imaginaban el precio que tienen estos productos? En mi colegio, una mesa de estas tuvieron que adaptarla. Una mesa esta individual de madera, donde abajo es como con el fierrito para dejar las cositas, ¿Ya? la tuvieron que cortar. El terapeuta, de hecho, la adaptó. Tomó la medida de la silla del niño, todo, y él se consiguió los materiales y lo cortó. Oh, bueno, los terapeutas, qué buena, qué buen profesional dentro del equipo se integra el tener un terapeuta ocupacional. Ayuda mucho a la habilidad de la vida diaria. Y qué bueno que sea más motivado Sí. más para hacer estas cosas. Por acá en mi escuela, bueno, primero aprovecho de disculparme que no llegué a la hora, llegué un poquito más tarde. No se preocupe, Eh, no se preocupe. y en la escuela este año llegó un set de hartas cosas sensoriales ¿Ya? y dentro de eso llegó esa que es para poner las piernas, es el elástico. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Sí, y llegaron hartas cosas sensoriales como cosas para apretar, mordedores. eh, Hay unas que son como unos, como tipo reloj de arena, pero es líquido. Entonces, ¿El de colores? sí, Eh, claro, con colores. ujú. Sí, Es genial sí, ese. es muy bonito ese. Y también nosotras hicimos como tú decías, con Mica, hicimos el para la lectura, el Ah, muy adaptador para bonito. la lectura. Excelente, excelente. Ajá. Con eso se ahorra mucho. Sí, a mí me interesó lo que tú mencionaste de la ropa adaptada. No Ujú. sé si tú, como pasó rápido, si tú dijiste dónde podía hacer eso dónde se puede adquirir eso de la ropa adaptada. Ah, sí, les voy a dejar el enlace de esta página web. También hay una en Instagram que se llama Gorilas, que también hace ropa adaptada, personalizada. ¿Cómo Al se llama? Gorilas. Y esta es otra, Gorilas. sí, y esta es otra página web que la puse y puse el link en la primera diapositiva que está acá. Ah, ya, ya. Así que ahí les voy a dejar como el enlace para que lo puedan revisar. Ya, estupendo. Aunque sí, los precios no, son importantes. Yo me pongo a revisar de repente. Sí, sí, sí. Lo de la ropa es como más difícil de poder hacer uno, po. Sí, Por ejemplo, que mi hija que está en silla de ruedas, lo de la ropa me interesó mucho porque para ir al baño es complicado. sí. Sí, y en ese sentido, y agradeciendo las participaciones, bueno, de hecho, y justamente lo que viene ahora es que nosotros en clase propiciamos justamente la creación de estos implementos con ciertos diagnósticos principalmente para poder intencionar ya sea cepillos, tijeras, corta uñas, utensilios con sus pictogramas, que es algo que van a hacer el día de hoy en la evaluación, y elementos que realmente sí se pueden adaptar, que podemos crear desde casa. Bueno, la ropa adaptada, de hecho sí la pedimos, pedimos siempre ropa que la transformen en velcro, siempre hay un estudiante que tiene máquina y que puede hacer la ropa o que van propiciando que puedan desarrollarla con imanes, aunque hasta ahora la que más em, aconsejo es con velcro, con imanes a veces se despegan, los broches son un poco complicados, con cierre también ayuda, pero hay que agregar un elemento al cierre que permita una argolla que sea grande para que puedan tomar. Generalmente las personas a las cuales nosotros hacemos estos materiales tienen espasticidad y por tanto no tienen prensión palmar única o desarrollo de pinza, por tanto es más difícil que puedan tomar un cierre, entonces tienen que crear o agregar un elemento extra, pero sí, todo al final depende de la capacidad que tengamos de poder propiciar cierta adaptación. Los terapeutas ocupacionales nos ayudan mucho, los kinesiólogos, y desde ahí ya es la posibilidad de cada profesional poder hacerlo, pero por supuesto tiene sus detalles. Por ejemplo, crear ropa, voy a situarme en la ropa porque me parece un buen ejemplo el que dio. Em, 19 horas. lo complejo es la textura, porque el velcro se siente, es más rugoso, entonces ahí yo creo que debe haber un velcro que es mucho más delgadito o mucho más
suave, porque en general los velcros son bien toscos y a nivel sensorial al menos siempre se siente un poquito raro, pero me imagino que deben haber algo más las personas que se manejan con costura o con, con diseño de vestuario deben conocer, me imagino, porque por eso mismo hacen empresas o claro, o emprendimientos Mm. asociados a vestimenta. Sí, sí. Lo de la vestimenta es lo más complicado en verdad, Sí, porque por ejemplo los zapatos también adaptados para las personas que usan órtesis, exacto. también costó harto encontrar y hay un lugar donde venden zapatos para las órtesis, digamos, que son más fáciles de sacar y todo. Exactamente, sí, sí, muy buen ejemplo. Voy a agregar un par de enlaces entonces que les puedan servir para sus estudiantes y para también familia. Siempre es Ujú. bueno entregar estos datos porque no son muy conocidos, hay que uno escarbar, encontrar para poder dar con ellos. Sí. Yo tengo un dato donde venden los zapatos adaptados, los voy a mandar después al grupo. Ya, genial. En este momento no me acuerdo específicamente del nombre, pero tampoco son tan baratos, pero por ejemplo los zapatos duran todo el año, como que, sí, así es que ese es un dato. Sí, 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 gracias. Gracias, lo agradecería que lo comparta, ojalá, o en anuncio o en el chat, si alcanza antes de la clase, sería Ah, ya, fantástico. ok, lo voy a Muchas buscar y gracias. lo mando. Ya. Gracias, gracias. También hablamos de la dimensión salud, esta dimensión que realmente, bueno, tenemos la definición más global desde el funcionamiento de la salud, pero lo abordamos desde una mirada escolar. Hablamos de la obesidad, hablamos de la marcha, la calidad de la higiene bucal, el uso de lentes que cada vez es más prematuro en los estudiantes y también el manejo de sueño-vigilia que tiene que ver con niños que se acuestan muy tarde por el uso de dispositivos tecnológicos y también por algún uso de medicamentos. De hecho, en base a eso hicimos justamente un registro, hablamos de los medicamentos, la importancia de conocer qué medicamentos toman nuestros estudiantes principalmente, porque hay algunos que o inhiben, dificultan la calidad del sueño, o al contrario, los hace tener que dormir más horas y amanecen muy somnolientos. También hablamos de espacios donde se pueden autorregular. Principalmente en las salas han tenido que hacer adaptaciones para movilizar los espacios internos, agregar mobiliario y crear un espacio de autorregulación. No todas las escuelas tienen salas de la calma, por ejemplo, pero sí han hecho adaptaciones a sus propias salas y han agregado un rinconcito donde se pueden hacer ciertas contenciones, principalmente estudiantes aquellos que requieren una autorregulación, un espacio de autorregulación menos sobrecargado de estímulos, ¿no es cierto? Y también comentarles que hay justamente un autor que habla de la importancia de el estado conductual, es Jan Van Dyck, un autor que vamos a ver un poquito más adelante, que justamente se refiere a la importancia de conocer el estado conductual de sus estudiantes. El estado conductual varía desde el sueño profundo hasta la agitación incontrolable. Y lo interesante de esto es que nosotros qué hacíamos para poder aplicar este enfoque, me ganaba en la entrada de la escuela y esperaba la bajada del furgón. Entonces en el furgón iba viendo cómo llegaban los chicos, si llegaban durmiendo, a veces las tías del furgón los bajan incluso en brazos, prácticamente durmiendo muchos de ellos y van a una salita de espera. Entonces es un muy buen espacio para saber si un estudiante llega desregulado desde el hogar o llega con una dosis de medicamento porque la noche tuvo o la tarde del día anterior tuvo una desregulación, una crisis epiléptica. Entonces es interesante ir conociendo los estados conductuales desde la entrada a clase. Entonces aquí nosotros vamos identificando. Van Dyck dice que justamente es importante que cada uno pueda conocer cuál es el estado de cada estudiante para saber si se pueden hacer transiciones a un despierto activo y desde ahí poder crear un espacio de aprendizaje. A veces muchos estudiantes nuestros llegan o después de almuerzo quedan muy somnolientos, es difícil activarlo y ahí nosotros tenemos que implementar ciertas estrategias. Los medicamentos es lo que más tenemos que vigilar porque muchos de ellos provocan justamente que cambien los estados. Y aquí, bajo el enfoque de evaluación de Bandai, que se trabaja principalmente con personas sordociegas y discapacidad múltiple, nos ofrece esta guía o este libro de orientaciones, pero la primera parte es la más interesante porque se puede resituar en la diversidad en realidad de estudiantes que tenemos en las salas. Y así podemos hacer una evaluación.
si se activa en base a una sobreestimulación, hacia estimulación auditiva o visual. Entonces, esa mirada es bien interesante. También, por supuesto, les voy a dejar una documentación de Bandai que les puede servir a quienes trabajan con discapacidad múltiple o que tienen estudiantes que presentan sordoceguera. Y nos quedamos ahí. ¿Puedo enchufar esto para que se escuche más fuerte? Sí, perdón, le voy a silenciar. Silenciar acá. Ahí sí. ¿Qué nos faltó? Bueno, la participación. Este enfoque que es interesante porque cuando tenemos entrevistas con apoderados nos dicen, no, pero si en la casa no es así. En la casa es más tranquilo o en la casa al contrario, es más activo, ayudan en los quehaceres, hace su pieza y en la escuela al contrario. Tiende a botar papeles, desordena. Entonces es interesante conocer cómo es el espacio del hogar, conocer cómo es la participación que tiene en su comunidad, si va a comprar, si sale, si tiene funciones declaradas dentro del hogar. Me gusta cuando llega el proceso de entrevistas y preguntar justamente a los tutores o responsables del estudiante si tiene alguna función en el hogar, si tiene algún rol. Algunas familias dicen, no, su rol es colocar la mesa, ordenar su pieza. Y es interesante porque también nos topamos con todo lo contrario. El estudiante que realmente dice, no, no tiene ninguna función, yo le sirvo su comida, yo le hago su pieza. Entonces, desde ahí vamos comprendiendo cuál es su tipo de participación, muy pasiva, donde hay poca colaboración, pero porque también el contexto hace mucho por el estudiante cuando son más adultos y acompañan a sus padres, a su familia, al trabajo, a las ferias, los que trabajan en comercio, si es que puede participar de la comunidad, si es que va a jugar a la plaza, si es que sale a comprar, si es que entiende el manejo del dinero, si tiene tiempo libre para desarrollar algún tipo de deporte o va a algún tipo de taller. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a hacer un análisis más complejo. Aquí es donde se nos va y se nos extiende mucho el análisis individual. Porque claro, desde la participación preguntamos, ¿dónde va? ¿Dónde participa? Me es habitual escuchar en los últimos años que ha crecido la cantidad de familias que hablan de ir a la iglesia, por ejemplo, que esa es su actividad y dentro de la iglesia tiene espacios donde puede interactuar con otros, son espacios más abiertos. Los espacios deportivos cada vez se han reducido, yo creo que tiene que ver con el fenómeno de las tecnologías también, que ha hecho que justamente existan cada vez menos clubes o participen menos de clubes deportivos, no solamente de fútbol, sino que de otros deportes también como voleibol o básquetbol, o interacciones. Si se queda solamente con el núcleo familiar o hay interacciones con amigos dentro del contexto o hay participación con familia extendida u otro tipo de familiares, que también siempre es interesante ir conociendo si existe una participación mayor, porque de esa manera recuerden que tal como dice Vygotsky, muchas de estas interacciones se ven nutridas cuando hay interacciones con otros. Cuando hay menos interacciones, hay menor aprendizaje social y, por supuesto, a raíz de eso también dificultades en el juego, dificultades en la comprensión de ciertas normas y los roles que mantiene. ¿Cuál es el rol que tiene? ¿Es capaz de poder acompañar en el hogar el aprendizaje de un hermano, hermana? ¿Es capaz de cuidar o apoyar en el hogar, de hacer almuerzo, cocinar? Es interesante el análisis porque aquí es donde nosotros podemos complementar con el modelo de Uri Bronfenbrenner. Quienes no lo recuerdan o no lo vieron en la formación. Bronfen, este es un nombre larguísimo, Brenner, hace un análisis sistémico. Entonces, este análisis sistémico nos hace análisis sistémico, nos hace pensar que el estudiante en su complejidad realmente las respuestas que muestra obedece a una interacción con su medio. También con las características de este a nivel cultural, social. Entonces, a mí me cargan ciertos apelativos que se escuchan en la escuela. Por ejemplo, el estudiante flojo, me carga escucharlo en las escuelas, ese tipo de comentarios. Porque acá yo hago un análisis y digo, realmente el estudiante no es que sea flojo, lo que pasa es que en su microsistema, en el hogar, lamentablemente está solo gran parte del día o al cuidado de un adulto mayor, porque sus progenitores trabajan largas horas durante el día. Y en la noche, cuando llegan sus progenitores, realmente es el único espacio de calidad y es donde comen y no hay un hábito de estudio, no hay un espacio de estudio. Generalmente duerme con los mismos, con ellos mismos en la misma cama,
Entonces, cuando uno escucha ese tipo de apelativos en la escuela, realmente hay que ser más responsable, hay que entender cuál es el análisis sistémico de estas familias, cómo funciona realmente, y desde ahí nosotros entender por qué se producen ciertos comportamientos. El estudiante realmente no tiene hábitos de estudio porque no hay una figura que le ayude a poder generar un aprendizaje en el hogar, no tiene un espacio definido para estudiar, no tiene un escritorio, tampoco tiene alguien que pueda acompañarlo en su proceso porque sus padres a lo mejor no tienen un nivel cultural que los haga a poder acompañar ciertos procesos de aprendizaje. Entonces es súper complejo y este análisis me encanta. Este autor, bueno, por supuesto que hay autores como González que actualizan un poquito esta mirada, pero nos permite entender la realidad de nuestros estudiantes. Es como el análisis que hicimos la semana 2 cuando mostramos dos contextos, una escuela en La Pintana y una escuela en Vitacura, si no me equivoco, donde hay espacios verdes, donde no hay peligro para estar en la noche, donde hay espacios donde pueden salir a recrearse. Y desde ahí nosotros podemos hacer estos análisis y entender que realmente el estudiante presenta estas características porque su medio está supeditado a limitar justamente la interacción con su comunidad. Entonces es importante entender esta dimensión. Lo mismo pasa cuando nosotros decimos que tengan un buen fin de semana, aprovechen de salir, de jugar y entendemos que los fines de semana hay feria sábado y domingo y los chicos acompañan a su familia a vender a la feria y ayudan a vender. Entonces también esas cosas son interesantes ir comprendiendo y evitando también estos sesgos. Comentarios. ¿A alguien le pasa que no se hagan estos análisis o que se entiende poco de la realidad de sus estudiantes? Les toca escuchar comentarios de ellos sin comprender el microsistema o su mesosistema con su familia? A nosotros nos pasa mucho en el colegio que su mesosistema es Ujú. una población migrante, mayoritariamente venezolano. Entonces el colegio, el 99 o 97, no recuerdo bien, creo que el 97% es población migrante, específicamente venezolano. Entonces las familias, em, como que su rol de educar es solamente que los chicos vayan al colegio, pero se deja mucho de lado el acompañamiento, el reforzar hábitos de estudio, el estar presente ahí para los chiquillos. Entonces pasa mucho que uno enseña como con muchas intenciones o de diferentes modos, pero como no existe ese hábito o esa rutina y cuando uno se cita a los apoderados como su presencia hace entender que lo van a hacer, pero en verdad uno sabe que no se está llevando a cabo. A veces se han enviado cuadernillos igual como para reforzar lo que se enseña, pero se deja muy abandonado al estudiante en ese ámbito, de entregarle las herramientas para que tenga un buen vivir finalmente, que es más allá solamente del hecho de estar en el colegio. Exactamente. Qué buen comentario, qué buen comentario. La población migrante se me quedaba como ejemplo y es real, es real. Ellos pasan muchas horas a veces con dobles trabajos y tienen interacción a veces muy limitadas, alejadas también de su cultura también, entonces muy buen aporte. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o le ha tocado vivir una situación donde se desentienda la comunidad educativa del análisis sistémico? Bueno, en ese sentido, les dejo justamente la reflexión para que puedan revisar si ocurren en las comunidades educativas. Hay ciertas frases que me cargan o lamentablemente encuentro que es digno de un análisis mayor en las escuelas. Por ejemplo, escuchar que la generación de cristal, que también es un comentario que no me gusta para nada y que tiene que ver con una forma de mirar al estudiante diferente a la cual nosotros fuimos, o los cuales nosotros estuvimos como contexto social, cultural, político, muy diferente a estas generaciones. Entonces, a veces creo que hay comentarios que se escapan de muchos análisis y lamentablemente caen en sesgos y frases y rótulos que al final no contribuyen en nada a las discusiones personales. El contexto, justamente, a eso vamos a apuntar, a los factores ambientales, a los factores personales. Aquí inciden ambos, por supuesto, hay una interacción mutua entre ambos elementos. Ya vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud, pero el factor ambiental, ya podemos justamente definir, tiene que ver con la comunidad, el entorno
cercano, en el cual interactúa el estudiante, tiene que ver con los mesosistemas mirado desde Uri Bronfenbrenner, y desde ahí nosotros podemos entender de inmediato cómo son los entornos inmediatos de nuestros estudiantes. Ahí obedece justamente el ejemplo que daba anteriormente. Nosotros buscamos que nuestros niños, nuestros jóvenes, en su fin de semana, en su día libre, puedan disfrutar de espacios verdes, pero entendemos también que sus espacios cercanos no existen o son de alto riesgo, son zonas rojas o existen pocos espacios de esparcimiento para deporte, recreación o son muy limitados. Y desde ahí también tenemos que entender cómo es que se propician estas interacciones. El mismo lenguaje de los niños nos dice mucho, nos dice justamente si existe un entorno rico que realmente propicie nuevas experiencias o tiene que ver con experiencias que son más de adultos, que son situaciones más complejas, análisis de delincuencia, drogadicción, etcétera, que puede darse justamente en sus espacios cercanos. Los factores ambientales también tienen que ver con otro tipo de aportes. Puede hacer desde el espacio cultural, desde el análisis que podemos nosotros resituar a características de la región, por ejemplo, o espacios comunitarios de alguna entidad cultural característica. Y el factor personal, que también es digno de análisis, y aquí es donde cada elemento es muy complejo, porque dentro de las mismas familias o niños tutorados, vienen tradiciones también, vienen estilos de crianza, vienen espacios asociados a estilos de vida, también a experiencias sobre el rol de los niños, de la mujer, del hombre. En este espacio también podemos ver cómo interactúan los gustos personales, el traspaso justamente de alguna tradición. Es súper complejo porque de hecho, y voy a resituar lo que comentamos en la última clase, este es el punto que la Organización Mundial de la Salud no considera, o sea, no es que no considere, encuentra que es tan complejo que es muy difícil definirla y categorizarla. Así que, dicho eso, aquí puede pasar de todo. Aquí es donde nosotros encontramos muchas sorpresas cuando hacemos los análisis y cuando tenemos la oportunidad de hacer visita domiciliaria y entender justamente que nuestro estudiante TEA o nuestro estudiante con discapacidad intelectual o con alguna discapacidad en particular, realmente le sumamos no solamente todas las características que presenta su condición, sino que también todas las características que presenta el hogar, la calidad de las interacciones, el tipo de lenguaje que utilizan, y desde ahí nosotros comprender la riqueza cultural, costumbres también que tienen. Así que es súper interesante. Yo creo que es muy complejo cuando hablamos de un estudiante hacer simplemente un análisis em, por encima. Tenemos que realmente entrar en ello y empezar a hacer una descripción muy detallada y requiere mucha investigación. Aquí es donde nosotros sacamos toda la habilidad de investigación. ¿Y a qué tributa? Tributa a esto, a estos sistemas de apoyo. Esto es lo que propone la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual del Desarrollo. Muy similar a lo que vamos a ver de la Organización Mundial de la Salud. Lo interesante de esto es que no solamente tenemos la dimensión o el área de apoyo 2, que es enseñanza-educación, que es donde nosotros nos centramos principalmente en el ámbito del currículum, sino que también tenemos elementos propios de la vida en el hogar, la vida en la comunidad, el empleo, que siempre me cuestionan mucho y me preguntan bastante mis estudiantes, ¿el empleo en la fase adulta? No, toda la vida se trabaja el empleo. Lo he mencionado en otro momento, pero Manuel Quintana, chileno-cubano, lo menciona. El empleo realmente se trabaja toda la vida, desde la limpieza del espacio como habilidad de mantener respeto por el otro, em, presentar conductas que vayan acorde al espacio también. Él habla del circuito laboral, de un libro del año 2013, bien interesante, uno gratuito, hay dos libros. Uno de ellos habla de los circuitos, pero también habla de la formación sociolaboral y tiene que ver mucho desde edades tempranas. Así que es bien interesante este punto. Realmente no le enseñamos a un niño o un joven adulto a trabajar en su fase adulta, sino que lo enseñamos toda la vida. Así que es súper interesante esta mirada. Por supuesto que lo conductual, social y protección y defensa, sobre todo nuestros estudiantes que debido a sus características cognitivas, tienden a ser más ingenuos o poder creer ciertas consignas. Lamentablemente, esta ingenuidad sobre el otro, cuando no se entienden los lenguajes figurados o metáforas,
caer en engaños. Entonces, es interesante cómo ayudamos a protección y defensa. Con psicólogo trabajamos un montón en lo que es protección y defensa a través de casos, a través de historias, cuentos. Le enseñamos a poder distinguir cuando una persona está jugando con ellos o poder determinar si alguien em, está sobrepasando sus derechos. Y esto es súper interesante. Hay que trabajarlo sí o sí y es lo interesante del sistema de apoyo. Aquí es donde nosotros, después del análisis multidimensional, viene determinar a dónde vamos a entregar apoyo. Y si se dan cuenta, el ámbito curricular es solo un ítem de todo lo demás. Entonces, eso es justamente a lo que apuntamos. Desde aquí nosotros, ¿cómo podemos orientar el aprendizaje? Realmente entendiendo que la educación tiene justamente una mirada hacia la vida, entendiendo también que hay un complemento, que no solamente entregar educación tiene que ver con lo cognitivo y lo curricular, sino que también el manejo frente a espacios sociales a los cuales no necesariamente la familia los prepara y nuestra misión sí es propiciar justamente que eso suceda. Entonces, esto es interesante. Em, hay investigaciones como las de GSIM que habla que el fracaso del nivel laboral viene desde las formaciones previas, desde las edades tempranas, y justamente habla de que estas oportunidades a veces vienen de la sobreprotección familiar, de la falta de exploración de los espacios comunitarios. Y si nosotros seguimos con esa mirada, entendemos que realmente cuando no tenemos inclusión sociolaboral, el, el fracaso o el error no viene desde esa edad, sino que viene desde muchos años antes. Así que es bien interesante esas miradas. También voy a dejarles a Quintana como medio. Y bueno, hacia dónde apunta también es identificar que no todos los apoyos realmente tenemos que estar siempre, sino que realmente los apoyos van a depender de la em, frecuencia en la que se dé. Hay estudiantes que tienen cierta aproximación a habilidades que podrían desarrollar y que por tanto no es necesario que estemos siempre, sino que desarrollamos ciertas actividades y por eso lo hacemos de manera intermitente. Pero en otros casos, por ejemplo, la limpieza, higiene, em, normas sociales, requiere que lo estemos reforzando constantemente. Entonces aquí recae en lo generalizado e extenso. Esto es interesante porque recuerden que en las escuelas los estudiantes deben tener un PASI o PAI o ambos si es que presentan un complemento de ambos, recordando que el PASI es el plan de adecuación curricular individualizado que generalmente tienen estudiantes con una discapacidad principalmente, aun cuando estudiantes, entre comillas, transitorios, también pueden presentarlo. Y el PAI, que es el plan de apoyo individual, se diferencia del PASI, uno, porque no tiene un énfasis tan curricular, sino que tiene que ver más con las habilidades de la vida diaria, con la autonomía. Un estudiante puede tener dos, puede tener estos dos. Son poquitas las escuelas que me ha tocado que hagan dos. Generalmente hacen un PASI o un PAI pero poquitos, debo decir, muy pocas veces en todos estos años me ha tocado ver escuelas que hagan los dos a un mismo estudiante. La ideal es que se hagan y se cumplan, así que ese es el desafío. Em, Consulta, ¿el PASI-PAI los conocen, los manejan, se hacen, se socializan en las escuelas? ¿Cómo es la relación con este instrumento? Al menos en mi escuela, Ujú. en vez de PAI, lo hacemos como plan de acompañamiento grupal ¿Ya? y además a los estudiantes permanentes les hacemos PASI. Ah, perfecto. Entonces hay un buen desarrollo de estos documentos de apoyo y se respeta el uso de estos. La verdad es que sí, los usamos de apoyo para hacer los informes de avance e ir monitoreando también el avance de los estudiantes a medida del año. Lo hacemos con objetivos para un primer semestre y con el objetivo del segundo semestre. Oh, wow, bien, buenísimo. Qué bien, qué bueno. Qué bueno que no se quede ahí como documento, a veces aislado, en una carpeta guardado al final, y que se haga seguimiento, creo que es justamente lo ideal. Sí, en realidad a mí me sorprendió un poco porque donde hice práctica no se hacía mucho y acá sí le toman harta importancia tanto al plan de acompañamiento grupal como al PASI
todo lo tenemos que hacer en función de ello. De hecho, las mismas adecuaciones que hacemos en las evaluaciones o en las guías tienen que ser en función de ellos. Oh, qué buenísimo. Qué bien, qué bien. Me alegro que sea así. Es el ideal y cuando no, hay que luchar por que se haga. Porque, bueno, ustedes saben que el PASI dentro de su estructura tiene lo mismo que decía la compañera, tiene el seguimiento, tiene el control. Quiere decir que nosotros vamos revisando dependiendo de la elección de la escuela, si se hace semestral o se hace mensual o bimensual, el seguimiento, es decir, si está cumpliendo, se están realizando las adecuaciones correspondientes, qué resultados se están obteniendo. Entonces, lo importante no es simplemente estas orientaciones que trae para poder desarrollarlas, sino que también cumplirlas. Así que qué bien que se haga y en las que no hay que luchar, para que se entienda la real importancia de este instrumento. Bueno, y voy a pasar rapidito esto. Esto está en los FUDEI, por supuesto, bueno, en los FUR y en los FUDEI. Entendemos que acá está todo el área multidimensional, por eso lo voy pasando un poquito rápido. Acá están justamente los apoyos especializados, que son las que estamos revisando recién. Está la descripción por habilidades, están, por supuesto, los otros profesionales, está lo que importa a veces para el ministerio, que tiene que ver con el diagnóstico puntual, su coeficiente intelectual. Entonces, esto quiere decir que afortunadamente hoy en día se trabaja. Acá está la descripción en el contexto familiar y el contexto escolar. Lo importante es hacerlo con ciencia y realmente trabajado, de manera que existe una real intención de poder apoyar al estudiante y hacer que estos documentos tengan importancia, no solamente sean letras ni trabajo administrativo. Y eso termina justamente con el enfoque multidimensional, recordando que está considerado en el decreto 170, que es este reglamento que está envejeciendo rápido, hay que actualizarlo, pero mientras no se actualice hay que recordar que en base al enfoque multidimensional se debe de desarrollar un análisis de este tipo, considerando la población de personas con discapacidad intelectual y otros diagnósticos permanentes, y que esto se sitúa en un marco de la Organización Mundial de la Salud. Y ustedes dirán, pero el profe nos enseñó el de la IDD, así que voy con el de la salud. Es más cortito, este es el de la IDD, este es el que hicimos en las clases 5 y en la clase actual terminando. Recuerden que son dos fuentes similares, se apoyan unas entre otras, pero ¿hay diferencias? Sí, la verdad es que son poquitas. Ahora las vamos a revisar. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, no divide en cinco dimensiones, sino en partes, parte uno y parte 2, pero son muy parecidas. En la parte uno tenemos el funcionamiento y la discapacidad. Lo interesante de esto es que lo divide en dos letras, en la A y la B. Uno tiene que ver con las funciones y las estructuras corporales, que es, esto sí es gigante, y aquí les recomiendo y les voy a dejar el enlace de la página web. Están todas las características y funciones corporales que puede tener una persona: sindactilia, polidactilia, oligodactilia, em, agenesia, es decir, la falta de un miembro. Está todo. Y es tan médico que son muchas estructuras, es imposible verlo como una clase. De hecho, no creo que ni los doctores lo manejen a tal nivel porque son cientos, de verdad que son cientos. Y también la actividad y participación, que es muy parecida al otro apartado. Y factores contextuales, que están los ambientales y personales. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido al enfoque multidimensional de la IDD, a diferencia que el otro menciona de manera separada las habilidades intelectuales, acá las incorpora. De hecho, si nos vemos en el detalle, en las funciones corporales tenemos las mentales, las funciones mentales, y tenemos ya mucho más detalladas las demás. Tenemos la voz y el habla, tenemos el sistema inmunológico, endocrino. Entonces es una mención mucho más médica, si se dan cuenta, lo mismo que con las estructuras corporales. Entonces aquí tenemos todas las condiciones médicas había por haber, síndromes, por supuesto, aparecen por montón. Si ven acá que dice capítulo, los subtemas son, pero muchísimo. De hecho, es un buscador con letras. Entonces, uno puede estar todo el rato ahí jugando, buscando qué condición médica es la que corresponde a un estudiante que presenta, no sé, una cardiopatía X o presenta una epilepsia de tipo de ausencia, por ejemplo. Y así nosotros podemos seguir mencionando. Es una función mucho más, no solo médica, pero también más relacionada con la estructura corporal. Entonces, es mucho más compleja. Pero en lo que tiene que ver con la actividad y la participación es
casi igual a la de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual del Desarrollo. Habla del autocuidado, que podríamos perfectamente hablar de la defensa y protección, habla de la vida doméstica, que es igualdad, vida en el hogar. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas similitudes entre una y otra. Cada una de ellas también habla desde la interacción con su medio, pero en la última diapositiva justamente está lo que les comentaba hace un rato. Los factores ambientales, hay un apartado interesante que habla de las tecnologías, los entornos naturales, pero el factor personal, que está acá, no lo categoriza. De hecho, no hay un capítulo, sino que está esta misma párrafo, porque esto está copiado y pegado, que dice que no los pueden clasificar debido a la gran variabilidad social y cultural. Y claro, efectivamente, piensen en todas las diversidades culturales de nuestro planeta y piensen en todos los factores personales que pueden existir, todos los tipos de crianza, todos los tipos socioeconómicos, son tantos elementos y habla de una complejidad tan grande que es imposible categorizarlo como un documento rígido. Por tanto, queda a criterio del análisis que nosotros hagamos, que es tremenda tarea. Esa es la única diferencia. Si se dan cuenta, son muy similares. Claramente la AIDD tiene un factor un poquito más social, pero se complementa muy bien con la CIF, que es de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿con cuál se deben o cuáles de ustedes deben utilizar? Bueno, el decreto 170 dice que utiliza una más médica a través de la Organización Mundial de la Salud, pero actualmente, hoy en día, podemos decir que hay una mezcla mucho más homogénea, es decir, combina muy bien lo social con lo médico y eso es a partir de una evolución. Por eso digo que el decreto 170 ya creo que debiese estar pronto una actualización porque la misma documentación actualmente ya ha cambiado. Entonces es interesante ver este desarrollo normativo que ha tenido a través de tantas circulares y orientaciones que existen. Y eso es esta parte. Acá está la definición interna. Para quienes quieran verlo con mayor detalle, yo les voy a dejar el enlace. Está dividido en nuestras partes 1 y 2 que comentamos, en los componentes, cada uno a través de su propia clasificación y las diferentes partes. Ya sabemos que la única que no está es el factor personal porque ya dijimos que tiene que ver con toda una complejidad cultural y personal. Pero es gigante, gigante, gigante. ¿Para qué hacemos este análisis? Esta diapositiva la colocamos justamente en la clase 2 donde hablábamos de la importancia de entender que este enfoque multidimensional es para determinar el comportamiento de la persona a través de sus factores ambientales, personales y cómo inciden las acciones que puede realizar y su condición de salud, por supuesto. Enfoque multidimensional. Así que esto es un avance gigante en materia de comprender a un sujeto. Si se dan cuenta, es muy complejo considerando las diferentes dimensiones que establece. Por supuesto que como es de la CIF, habla de las funciones y estructuras corporales, así que hay que hablar además de estas condiciones y características propias de la persona. No hay cierre porque viene otra diapositiva, así que permiso, voy a cambiar de pantalla. Voy a cambiar, porque nos queda la última actividad, la última evaluación, que es más práctica, y necesito cambiar la diapositiva. Les voy a compartir, por supuesto, em, el material siempre. Y vamos con la última herramienta, y o sea, con la última función de este apartado que tiene que ver con la condición humana, ¿no es cierto? Y, sí, compartiendo, perfecto, con herramientas. Vamos a hablar justamente de qué pasa entonces cuando una de las dimensiones, que en este caso puede ser la comunicación, a través de las conductas adaptativas, que es el área instrumental, em, nuestros estudiantes son usuarios de un tipo de sistema aumentativo alternativo de comunicación. Y aquí les quiero preguntar, ¿conocen herramientas como Arasac? Sí, yo la conozco. Yo Perfecto. al menos no. Yo ¿Sabes qué? también la conozco, usamos mucho Arasac para hacerle los pictogramas y las rutinas a los estudiantes. Excelente, muy bien. ¿Hay alguien que no la conozca o sea esto muy nuevo? Yo.
Yo no lo conozco. Perfecto, María Jesús. Muy bien. ¿Quién más? Yo tampoco la conozco, profe. Gracias, Jessica. Muy bien. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo para que expliquemos bien de qué trata y así ustedes después puedan desarrollar en el siguiente bloque la autonomía, la actividad evaluada que es la última que vamos a tener. Voy a compartir pantalla, pero esta vez mi buscador. Entonces, denme un puro segundito que hago cambio de pantalla. Entonces, estos sistemas aumentativos permiten que nosotros utilicemos pictogramas. Este pictograma, que ya vamos a hablar un poquito en detalle en qué consiste y por qué es un pictograma, que esto es interesante también comprenderlo. Les voy a mostrar dos páginas. Uno es Pictotraductor, que es una página más rudimentaria, no es tan buena como Arasac, pero también es bueno mostrarlas para dar a conocer otra página y en el caso de que en algún momento se caiga la anterior, les pueda servir. Entonces voy a escribir palabra aleatoria, en este caso casa y aparece el pictograma casa. Entonces voy a colocar casa en casa, casa, exactamente. Voy a colocar dormir. Uy, perdón, dormir. dormir, Voy a colocar también comida, comida, agua, agua, baño. baño, Lo interesante de esta aplicación gratuita es que me permite ir cambiando el tipo de pictograma. Por ejemplo, puse casa y apareció casamiento también. Voy a dejar esa. En comida me aparece esta en, como de día, que puede ser un desayuno o almuerzo. Los alimentos por separado. Comida animal. Ay, qué raro, a veces me aparecía otro tipo de comida. Agua de grifo o agua embotellada. Y el baño también, simplemente la taza. La puerta que simboliza bañarse, baño de bañera y el baño tradicional, ¿no es cierto? Una vez que yo he seleccionado estos pictogramas, digo que estamos ok. casa, dormir, comida, agua, baño, Claro, aparte que me los dice de manera verbal, yo los puedo imprimir. Voy a pinchar solamente, pero no creo que se me active la impresora, así que voy a pinchar ahí y puedo imprimir estos pictogramas de manera gratuita. Esta es una forma, pero la otra página, que es la que comenté recién, es Arasac, que está acá, que significa Aragón, Aragón de España. Acá está Gobierno de Aragón y Sistema Aumentativo Alternativo de Comunicación. Lo interesante es que este es un pictograma mucho más elaborado y permite hacer montones de modificaciones. Entonces, es nuestra estrategia en el uso de pictogramas cuando tenemos que comunicarnos con un estudiante no verbal o con un estudiante que está en acercamiento a la comunicación y está en esta transición instrumental donde busca intencionar al adulto con la mano. Entonces utilizamos ciertos pictogramas de apoyo. En este caso voy a utilizar también comida. Vamos a ver qué sale. Pusimos OK, va a cargar y me aparecen diferentes opciones. Entonces aquí yo voy a aprovechar de elegir un pictograma. Voy a colocar este comida. Y una vez que me aparece la selección, este también es gratuita. Yo puedo hacer diferentes modificaciones al pictograma, que esto es justamente lo que le da valor. Puedo colocar el color de fondo. ¿Por qué color naranjo? Recuerden que hay niños que presentan dificultades visuales y requieren apoyo de ciertos colores. Por tanto, dependiendo del color de contraste, yo en este caso voy a usar blanco para que se vea el dibujo lo más nítido posible. Voy a colocar un marco de manera que me permita poder después recortarlo y hacerlo más accesible. Voy a colocar que tenga el texto en la parte inferior y que esté en mayúscula, porque es el tipo de escritura más presente en el contexto cercano, ¿no es cierto? La imprenta mayúscula. Entonces, además puedo agregar un tiempo verbal, que ojo, acá los tiempos verbales se agregan con un más, entonces puedo colocar futuro, perdón, con flecha, futuro o pasado. Entonces, si fue a comer o va a ir a comer, podemos agregarlo así. Perdón, el tiempo verbal, ahora voy a colocar el plural, que si es con un más, ahí sí. Si es más de una comida, si es más de una comida o menos de una comida. Em, ¿Qué más? Rasgos físicos, que si es una persona puedo cambiar el tono de piel, le puedo agregar un zoom en particular a algún elemento, que me parece que es una muy buena opción que han agregado.
y esto lo puedo descargar. Entonces, con esto ya queda mi pictograma listo para imprimir. Esto es súper bueno porque es una de las aplicaciones que ha evolucionado, a los que conocemos esta página desde hace montones de años. Antes era mucho más rudimentaria, hoy en día es mucho más flexible y se puede crear un pictograma mucho más acorde a las características de nuestros estudiantes. Entonces, esto es Arasac. ¿Por qué lo hacemos? Recuerden que utilizamos los paneles de comunicación para anticipar principalmente a nuestros estudiantes que presentan principalmente la condición del espectro autista. También la utilizamos para estudiantes que presentan dificultades en el lenguaje verbal y como apoyo, en este caso, a la comunicación. Entonces, es muy dúctil el pictograma como medio de comunicación. Esta página necesito que la manejen todos porque la actividad que viene tiene que ver justamente con el uso posiblemente de este pictograma. ¿Qué les parece? Personas que no lo conocían. Yo conocía solo el Picto Traductor y lo encontraba bueno porque como te da la opción de que igual verbaliza lo que dice el pictograma, era Ujú. interesante más que solo fuera la imagen. Pero este está súper bueno porque el hecho de que se pueda, digamos, adecuar todo el pictograma igual lo hace más personalizado, mucho más. Exactamente. Sí, sí, lo hace mucho más personalizado. Es increíble lo que ha crecido esta página como medio de inclusión para poder descargar pictogramas. Entonces ahora voy a dejar de compartir y vamos a volver a la presentación para poder comentar el trasfondo de los pictogramas, porque todo esto tiene un trasfondo, por supuesto, no se utiliza con todos los estudiantes, depende de ciertas características, así que ahora vamos a seguir, perdón, estoy reaccionando ahí a los comentarios y vamos a comenzar. Bueno, bueno, ya hicimos la prueba. Hacemos una prueba, tenía que ver con los pictogramas. Entonces, va a depender de las características, de las edades. Aquí comentarles que los pictogramas, para quienes no están tan familiarizados con el autismo, no se utilizan con todos los estudiantes TEA, sino que en general va a depender de su nivel de autismo, su necesidad de uso de algún elemento de comunicación que permita ampliar las demandas sociales que tiene, por tanto la edad es súper importante. Lo mismo que los intereses, es decir, no es llegar a imprimir pictogramas, sino que realmente lo vamos imprimiendo en la medida que vamos conociendo al estudiante y las acciones que realiza. Entonces, esto es, pero súper personalizado. Claramente algunos pictogramas para nosotros son súper habituales y están sí o sí en la escuela, el baño, el alimento. Hay diferentes tipos de sistemas de comunicación para trabajar. Con estudiantes yo me voy a situar solamente en los calendarios el día de hoy. Voy a marcar. Solamente vamos a mostrar los calendarios porque es la estrategia más utilizada en escuelas especiales y regulares que requieren de anticipación de estos eventos. Pero también tenemos el método Teach, que es creado principalmente por la Universidad de California a través de Bob en los años 60, si no me equivoco, y que tiene una estructura mucho mayor. Y el método ABA, que es un poquito más nuevo, que es muy conductista, pero funciona un montón para trabajar lo que es la conducta. Pero vamos a hablar de calendarios. Estos calendarios, que de acuerdo al mismo autor que vimos hace un ratito que estaba sentado, que es el doctor Jan Van Dyke, aquí les dejo una anécdota de él en su libro. Les voy a adjuntar este libro que es súper escaso, está solo digital. Yo tengo la fotocopia, pero afortunadamente hace poquito alguien lo fotocopió mucho mejor, así que tengo este libro para poder compartirle a ustedes. Habla del uso, cómo se usa realmente un calendario, porque mucho de esto viene de la intuición y lamentablemente tiene más trasfondo que la intuición. Entonces, acá el autor nos habla desde la entrada, desde una experiencia, cómo creó el calendario. A todo esto, el doctor Jan Van Dyke es el padre de los calendarios, es el primero que habla de este tipo sí, de herramientas para trabajar con personas sin lenguaje verbal o con dificultades para poder comunicarse. Y acá habla desde su experiencia personal, de cómo a través de una actividad social, cuando visitó a un amigo, aquí espero que ustedes lo puedan leer más adelante, crea su primer calendario. Así que esa anécdota se la dejo para que ustedes la puedan leer, es entretenida, sale mejor que leerla, por eso no la leo, porque no suena tan bien, es mejor leerla. Se las dejo ahí para que ustedes la puedan leer más adelante.
Acá está el doctor Jan Van Dyck, un grande, realmente un autor que hizo mucho por personas con discapacidad múltiple y sordoceguera. Tuve la oportunidad de ir a verlo cuando vino a Chile. Valió la pena totalmente pagar su curso y su libro. Y vamos entonces de qué trata. Esto no tiene que ver necesariamente con personas con sordoceguera, que es por lo cual al principio fue creado, y también con personas con discapacidad múltiple, sino que se empezó a utilizar con personas con autismo, que por supuesto ya hay todo un trabajo con autismo y los pictogramas, también para personas con otros tipos de dificultades que le impidiesen tener autonomía en las peticiones, en este caso alimentación, baño, agua, frío, calor, etcétera. Presenta una estructura claramente y permite anticipar actividades o eventos que sean importantes para el estudiante. Pero hay diferentes tipos de pictogramas. Tenemos, por supuesto, los estáticos, que es a través de objetos, porque sí, hay calendarios que son objetos pegados. El pictograma como tal es la imagen, pictograma, por supuesto. Y también tenemos aquello en braille que es para personas con discapacidad visual. Y los dinámicos, que son los que usamos a través del apoyo de lengua de señas, la instrucción verbal y también el dactilológico, que es a través del deletreo manual de ciertos fonemas, ¿no es cierto?, para nosotros. Por tanto, va a depender mucho del estudiante. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos colocar y pegar un material concreto que representa la acción, que este es justamente el material concreto, el dibujo, el pictograma o fotografía o el braille. Ya voy a explicar, o en realidad viene ahora creo, cuándo se usa uno u otro. Acá tenemos, por ejemplo, un calendario que tiene elementos, que tiene objetos y el pictograma correspondiente. Entonces está pensado para una diversidad de estudiantes, no solamente el que requiere tocar o el que requiere una comprensión más concreta de lo que viene. Entonces se dan cuenta, hay un pictograma, hay un objeto acá que representa el baño, está la alimentación, tenemos un vaso, un plato y una cuchara. Entonces aquí perfectamente una persona con una condición del espectro autista o una persona con discapacidad visual podría tener una anticipación de la acción a realizar durante el día. Y también tenemos otros que representan acciones. Acá tengo unas pelotitas de bocha, le tuve que escribir ahí bocha porque es un deporte paralímpico o de Olimpiadas Especiales más que nada, que es poco conocido. Entonces lo escribo bocha, por quien no lo conoce. Es un deporte que las personas con parálisis cerebral o a través de una canaleta van empujando una pelota y esa tiene que ir llegando. Es muy similar a otro deporte olímpico que no recuerdo el nombre y va representando diferentes acciones. Entonces, ¿qué consideración hay que tener? Le dejé todo rayado porque, por si no llegaba el tiempo y justo me quedan 10 minutos, así que fui un visionario. El pictograma va a depender de la capacidad de comprensión de la persona. Por eso puse a esta niñita aquí pensando. Es decir, va a depender si mi estudiante es capaz de poder entender un dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá hay un error técnico. Hay profesionales que eligen utilizar pictogramas y me dicen, profe, no me sirvió el pictograma de la página de la SAC. Y le digo, en realidad no es que no te haya servido el pictograma, es que a lo mejor la representación visual de esa acción o ese dibujo no tiene ningún sentido para el estudiante porque está lejos de su comprensión. Por tanto, el dibujo no es efectivo. Por tanto, yo lo descartaría e incluiría o la fotografía, que está acá, es decir, colocar la imagen real del cepillo que utiliza, o colocar derechamente el objeto real pegado en el calendario. Entonces, consejo para quienes a futuros tengan este tipo de dilema, piensen bien, ¿es capaz de comprender dibujos? No todos son capaces de comprender dibujos o requiere de la fotografía, al igual como hacemos con los pictogramas de sus nombres o ellos mismos, cuando decimos vino, no sé, Marcelita, y colocamos la foto de Marcela. O vino, ¿dónde está el papá? Y colocamos la foto del papá y la mamá. Entonces va a depender mucho de su nivel cognitivo. O si no, vamos a tener que utilizar el objeto real. Todo esto obedece también, por supuesto, a los estadios de desarrollo. Podemos hablar de Piaget en este apartado, del nivel de comprensión social, y desde ahí entender a qué nivel cognitivo funciona el estudiante para poder
entender este calendario de comunicación. Entonces, por eso aquí tengo todo rayado a Piaget. No todos los estudiantes son capaces de comprender los dibujos. Entonces, de acá nosotros nos quedamos con este panorama de las etapas del desarrollo, entendiendo que no todos llegan a elementos más abstractos. Por tanto, un dibujo es muy complejo y por tanto vamos a tener que utilizar un elemento más sensorial, más concreto, y utilizar el vaso de agua como puse acá, o utilizar la cuchara, el confort, porque eso sí va a representar un medio de comunicación efectivo. Siendo así, entonces vamos a encontrar diferentes tipos de calendarios. Los que buscan anticipar acciones, que está muy pensado para estudiantes que presentan una condición del espectro autista. Esto porque muchos de ellos, quienes están recién en etapa de habituación al ámbito escolar, requieren justamente que se les anticipe una acción. Es decir, hoy día tenemos hidroterapia o tenemos salida al parque y es necesario colocar que no vamos a estar en la sala del próximo bloque, sino que tenemos salida y colocamos el bus o colocamos em, la tarjeta VIP, dependiendo de la acción, cómo la vamos a desarrollar. También puede ser para explicar todas las etapas de la jornada diaria escolar, que también, por supuesto, se utilizan mucho con estudiantes de la condición del espectro o para estudiantes que presentan ciertas dificultades para dar a entender mensajes verbales, que ellos requieren un apoyo, un reforzamiento. Y así tenemos estos dos que no necesitan tanta explicación, pero representan muchas más acciones durante el día. Por tanto, hay calendarios hasta mensuales. Me toca poco y nada verlo en realidad. He visitado un par de escuelas de autismo acá en Santiago, que sí he visto un calendario mensual, pero son muy pocas veces las que me ha tocado verlo realmente completo. Es decir, colocan todas las acciones del mes, pero pocas escuelas realmente se dan ese trabajo. El calendario de anticipación busca justamente pensar con perspectiva, es decir, traer el futuro al presente y determinar de inmediato cuáles son los eventos. Recuerden que este tipo de calendarios, la idea es que nosotros en un futuro los abandonemos. Es decir, está pensado para la habituación del estudiante al espacio escolar y a las diferentes actividades que se desarrollen, pero en algún momento tenemos que dejar de hacerlos. Entonces, el viral que estuvo el año pasado de padre que se tatuó en el antebrazo los diferentes pictogramas, está genial como primera medida para un niño que presenta un autismo más severo o nivel uno, pero realmente la idea es que ese niño no necesite pictogramas. La idea es que después sea capaz de anticiparse a ciertas acciones. Entonces, ojo con eso, porque hay un error técnico también, a veces de los mismos profesionales, en el mismo traspaso de información a las familias. Estos calendarios son buenos, son geniales, nos ayudan un montón. Pero después la idea es que de a poquito el niño sea capaz de entender que existen cambios en el día. Entonces, desde ahí nosotros vamos dejándolo de a poco. El éxito es que lo dejemos, así que ese es el objetivo. No necesitar el calendario, pero bueno, eso es un trabajo mucho más a tiempo, así que requiere mucho más trabajo. Pero como herramienta, anticipa acciones, medios, materiales, y tenemos este tipo que son justamente o fotografías o pictogramas que representan acciones o de cualquier acción en realidad. ¿De qué podríamos hacer? De todo. De rutinas de baño, de rutinas de higiene. Estos calendarios tienen mucho efecto cuando nosotros lo hacemos en fusión con el hogar. Entonces la familia también pega pictogramas en el baño para limpiarse, para bañarse, para lavarse la cara, cepillarse los dientes, la pieza, hacer su cama, ordenar sus juguetes. Entonces, cuando se hace en comunidad con la familia, esto funciona súper bien. Lo mismo que con los materiales más concretos. Vamos seleccionando elementos que tengan una representación real y que se utilicen. Y los expandidos, tal como que monté, tiene que ver con funciones a largo plazo para toda la semana. Por ejemplo, si hay salidas pedagógicas o las escuelas libres, por ejemplo, que ellos sí tienen muchas acciones. Hay una metodología Lefebvre, algo así, que me tocó acompañar a un estudiante con el nombre más raro, pero esa metodología tiene muchas experiencias situadas. Entonces van mucho al parque, van mucho a la salida a comprar. Entonces ellos requieren este tipo de calendarios porque anticipan muchas acciones durante la semana. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a desarrollar un calendario, ustedes, en base a su experiencia. Las que no han desarrollado nunca un calendario, imaginen el día de hoy que tienen que desarrollar una acción en particular. ¿Cómo la harían? Entonces quiero que fusionen
su realidad laboral, por eso la jeta chaita acá, su realidad laboral y el lugar donde trabajan entonces, realmente. Si trabajan en párvulo, por ejemplo, que me tocó ver los podcasts de párvulo, háganlo en función de su función parvularia. O los que trabajan en regular también. Ustedes deciden, en el lugar donde ustedes trabajan, si tuviesen que crear pictogramas, que en este caso les voy a enviar, compartir ahora la rúbrica, me parece que son 6 o 7 pictogramas, pueden ser reales o pueden ser, o sea, tienen que ser reales y tienen que ser con pictogramas, es decir, tienen que ser dos reales. Por supuesto que puede ser con imágenes de cucharas, platos, si es que van a ser alimentación. No necesariamente tiene que ser secuencia, es decir, no necesariamente tengo que colocar toda la función de alimentación o toda la función de baño o toda la función de higiene bucal, sino que puedo elegir durante todo el día. Entonces, van a crear un PowerPoint o Canva con esta selección de pictogramas y la selección de materiales concretos. Que sea lo más real a la de ustedes, a sus funciones personales laborales. Esa es la última actividad que vamos a desarrollar. Entonces, próxima clase la van a presentar. Próxima clase, les voy a juntar un ejemplo. Creo que tengo un ejemplo bien clarito de esta actividad. Próxima clase presentar en minutos. Presentar. ¿Cuánto vamos a dar? 5 minutos. 5 minutos cada persona. Presentar sus pictogramas. Que tenga la identidad de ustedes, de sus trabajos, ¿ya? De sus contextos reales, que sea lo más real posible, como si tuviesen que crear ahora ya un calendario. Y eso lo van a presentar. Nos vamos a ver, no el lunes, nos vamos a ver el día martes. Vamos a hacer un enroque con Ángela. Ángela ya les va a avisar mañana también. Así que ese va a ser nuestro último cambio y por supuesto les voy a subir sus calificaciones de sus trabajos. Preguntas, dudas, comentarios, elementos que quieran consultar. Yo tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy trabajando con niños de 1 año a 2 años, Ujú. tengo que hacer como un pictograma Mm. eh, eh, visual, se podría decir, como de una rutina con ellos, por ejemplo. Sí, totalmente, totalmente. En este caso, Ya. recuerden que tienen que hacer los dos, de pictogramas y de objetos reales, pero sí, utilícelo en función de sus actividades con sus bebés. Uy, chiquititos, 1 o 2 años, chiquititos, Sí, es que chiquititos. estoy haciendo como clases particulares, se puede decir, de 3 horas. ¿Ya? Entonces estoy con ellos así como una vez, o sea, 3 veces a la semana. Entonces ahí Oh, hacemos como ese pictograma, podría ser como un pictograma al respecto como la rutina que tenemos nosotros, esas 3 horas que estamos es juntos. exactamente, así tal cual. Ya, eso, gracias. No, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, próxima, les voy a subir este material ahora. Próxima clase. Presentar en 5 minutitos sus calendarios. Nos van a hablar así de lo que han elegido, por supuesto, que vamos a poder verlo, pero también la idea es que nosotros podamos conocer mejor sus trabajos, dónde se desempeñan y a través de estos pictogramas que ustedes elegirían. Yo les voy a dejar la página web de Arasac, les voy a subir el material, les voy a subir unos par de libros que les pueden gustar, no para que lean ahora, pero siempre para que tengan más información cuando tengan tiempo en el verano y seleccionen em, sus libros de lectura. Bueno, siempre va leyendo libros en verano, va poniéndose al día. Así que eso, colegas, no sé si hay más dudas, comentarios, preguntas. Ah, sí, les voy a subir un ejemplo. Ese sí, se lo voy a subir. Tengo algunos trabajos de sus compañeros. Sí, 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 se los voy a descontar, se los voy a descontar. Porque les va a subir un montón. Así que ahí lo tengo que buscar, pero tengo esos trabajos. Sí, profe, ese otro calendario que hay que hacer con material concreto, también tenemos que hacerlo en base a, digamos, al cómo, qué hacemos nosotras en el colegio, cuál es nuestra labor en nuestro contexto. Sí, exactamente. Ya. Exactamente. Sí, les voy a buscar esas presentaciones, están muy buenas. ¿Más dudas, más comentarios? Estoy viendo chat. Sí, 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 lo voy a descontar, lo voy a descontar. Eso. Colegas, agradecido de la participación, agradecido de la permanencia de sus trabajos también que he ido revisando. Voy a habilitar el espacio para la entrega, pero van a tener toda la semana hasta el mismo día lunes, un poquito antes de la clase para subirlos, ¿ya? Así que eso, que tengan una buena semana, tengan cuidado, se vienen tiempos de lluvia, así que espero que nos podamos ver el lunes sin novedad, espero 20 horas. que tengan
Una buena semana. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, Chao, chao, chao. profe, que esté Chao, bien. profe, Chao. gracias. Chao. Chao, Remar. Nos vemos. Y voy a dejar de grabar. Bye, bye.